Hola a todos, mirad, vamos a realizar este vídeo, puesto que como nos falta en principio algo de tiempo, pues voy a realizar algunos vídeos y algunas presentaciones referidas a la última parte del sector terciario, puesto que debemos acabar más o menos el tema justo después de Semana Santa, de que vengamos de las vacaciones, y entonces me va a servir de alguna forma para ir acabando el tema. Nosotros en este caso, con segundo bachillerato C, estamos o las últimas puntos que habíamos visto era, a ver si aquí me deja ahora, vale. Entonces, era el apartado del transporte, ¿vale? Estábamos en ese punto y en concreto vamos a empezar el transporte por carretera. Lo que pasa es que yo os he puesto aquí ahora mismo este mapa para que tengáis en cuenta la importancia que tiene desde el punto de vista del transporte por carretera en España la red radial, ¿vale? Que sería una de las principales características, en este caso, del transporte por carretera, ¿vale? Que sería toda una serie de radios que van accediendo, las carreteras que van accediendo a un punto central, que en este caso es la capital del estado, que sería Madrid. Claro, ese modelo de transporte por carretera lo que hizo fue aumentar de alguna forma los desequilibrios territoriales, en este caso desde el punto de vista del transporte, en España, ya que había zonas, ¿no?, con una alta densidad de tráfico y zonas que carecían de esas infraestructuras. Bueno, entonces estamos en el 5.2, ¿no?, apartado, el transporte por carretera. Como podéis observar, en la actualidad, pues evidentemente ya hemos ido comentando en algunas ocasiones que es el de mayor importancia en España, ya que concentra más o menos el 90% del transporte de viajeros y más del 70% de las mercancías, es decir, que podríamos decir que se abusa, ¿no?, mucho de este transporte por carretera, ¿vale? Y esto lo que trae consigo es, pues bueno, una menor, ¿no?, un menor uso o utilización de otro tipo de transportes, como pueda ser el ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Claro, ese transporte por carretera tiene, o es el de mayor importancia, entre otras cosas, por el menor precio en relación a otros sistemas de transporte, ¿vale? Suele tener un precio menos costoso que otros sistemas de transporte, ¿vale? Entonces, además, este transporte por carretera permite la relación directa entre los puntos de partida y de destino, puesto que tú estableces un punto de origen, ¿no?, del que sales, del que partes, y tienes un punto de destino en el que no hay una limitación de esa carretera por medio, ¿vale? La carretera te va a llevar hasta un destino que tú tengas, el X, el que sea. A partir de aquí lo que vamos a ir haciendo es, pues bueno, comentar las características del transporte por carretera, ¿no?, que las tenéis aquí. Y tenemos en principio 5 características principales de ese transporte por carretera que son muy importantes, entonces, en un primer momento, es lo que hemos dicho, es como yo he empezado, ¿vale?, que sería esta diapositiva que veis aquí, es de una etapa muy anterior, ¿no? Pero aquí es donde sí que se ve la red radial claramente, como podéis comprobar, desde el centro de Madrid hacia los diferentes puntos, ¿no?, del Estado español, pero una red radial concentrada o muy concentrada en, como centro, como eje central, la capital del Estado. Vale. Por otro lado, nosotros tenemos la red radial, ¿no?, el modelo radial, con centro en Madrid. Esto es lo que se conoce como el Plan Revia, que es la red de itinerarios asfálticos que se llevó a cabo entre el 67 y el 71, que lo que hizo, pues bueno, es diseñar esa red radial española, y esa red radial se hizo en base a seis grandes ejes que forman el soporte del modelo radial actual, ¿vale?, que serían estos de aquí. Nosotros tendríamos aquí uno primero, ¿no?, la primera red por aquí, la segunda, tercera, cuarta, quinta, y esta que accedía a Extremadura, la sexta. Esto lo tenéis en los mapas que hay en la presentación, ¿vale? Entonces, por otro lado, nosotros continuamos con esas características, lo digo para que conozcáis esa diapositiva en este caso. Entonces, por otro lado, claro, poco a poco se han ido, a partir de esos 6 grandes ejes radiales que tenemos en España desde el punto de vista de las carreteras,
se han ido incorporando, conectando los ejes radiales al mejorar pues esa conectividad entre las vías radiales, es decir, que se han ido construyendo otras, ¿vale? Con el paso del tiempo, ¿vale? Hasta llegar a la actualidad. Entonces, en segundo lugar, las competencias sobre la red se reparten entre el Estado, es decir, ¿quién se hace cargo de las carreteras del Estado español? Por un lado el Estado, por otro lado las comunidades autónomas y por otro lado las diputaciones de las diferentes provincias del Estado español, ¿vale? Por lo general, la red del Estado enlaza los principales núcleos de la población del país, claro, y comunica con la red internacional, claro, porque nosotros tenemos, en este caso, con Francia, ¿vale? La frontera, ¿vale? Tiene que comunicar esas carreteras, ¿vale? Entre lo que es España con el país que hacemos frontera, que en este caso sería Francia, por carretera, ¿vale? Después, claro, nosotros intercambiamos por un lado, digamos que ese transporte por carreteras está compuesto por las vías de alta capacidad, que serían autopistas de peaje, estas son las de pago, por un lado, o las autovías, ¿vale? Por ejemplo, nosotros teníamos, bueno, después estarían las nacionales, las carreteras nacionales, ¿vale? Pero esas son las nacionales de todo el Estado español. Nosotros, por un lado, digamos que las de alta capacidad serían las de mayor infraestructuras, las que, digamos, que enlazan las principales ciudades del país, ¿vale? Ahí tenemos autovías, por un lado. En las autovías no se pagaría. En las autopistas es donde se pagaría. Por ejemplo, nosotros teníamos, pero eso es una concesión porque el Estado por lo general concede o otorga, ¿no? O se produce un pacto, un acuerdo entre una contratación entre una empresa privada y el Estado, por ejemplo. Entonces, hay una determinada parte de unos años, ¿no?, en la que esa autopista, por ejemplo, nosotros teníamos la que iba de aquí de Altea, o si salías de Benissa, ¿no?, toda la red esta del Mediterráneo hasta Alicante se pagaba, y eso pues llega a un plazo en el que expira o se termina ese plazo y sigue siendo evidentemente una carretera del Estado, ¿vale? Lo que pasa es que ahora ya sin pagar, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que, claro, ahora el coste de ese mantenimiento de esas carreteras tiene que mantenerlo el Estado, claro, cuando anteriormente ese coste iba de parte de la empresa. Lo que pasa es que, bueno, se gana bastante dinero Date cuenta que cada vez están pasando, ¿vale?, más tráfico, ¿no?, en este caso, a lo largo de todo un año, Nada, solo una puntualización. Para quien vaya a escuchar este vídeo, tenéis que tener en cuenta que estamos en clase y está aquí Mohamed conmigo, Lo digo por si veis en algún momento esta presentación. Por otro lado, tenemos en tercer lugar otra de las características, en este caso del modelo del transporte por carretera, sería el diseño y el estado de conservación de la red estatal, ¿no? Por lo general suelen estar mejor conservadas, o hay un mejor cuidado desde el punto de vista de las estatales que de las diputaciones o ayuntamientos. Por lo general, las carreteras que dependen, ¿vale?, porque hay unas que dependen de los ayuntamientos, que serían las comarcales, o las nacionales que quedan cercanas a los diferentes ayuntamientos, pero por lo general los comarcales o las locales, las carreteras locales o comarcales serían puntos que unen diferentes poblaciones, pero que no es la... ¿Comarcales son las importantes? No, importantes son todas, pero digamos que una carretera comarcal es que une la comarca. Una comarca nosotros tendríamos, por ejemplo, la Marina Alta, ¿vale?, o la Marina Baja, ¿no? Toda esa zona, aparte de tener carreteras nacionales, ¿vale?, que sería la importante, entre comillas, la del Estado. Después tenemos otros tipos de carreteras, por ejemplo, la carretera que nos lleva de Calpe a Moraira no es una carretera nacional del Estado, no es una N3. La N332 es la que está comunicando esta de Benissa, Calpe, Altea, toda esa, ¿vale? O la que te lleva hasta Alicante incluso, ¿vale? Esas están controladas, y sobre todo todas esas de la red estatal por lo general tienden a tener una cierta conservación y de infraestructuras de mayor calidad que las otras, ¿vale?
Esa sería como la tercera característica. En cuarto lugar, hablaríamos de que el plan estratégico de infraestructuras y transportes, uno de sus objetivos, acordaros que es eso, el PEIT, PEIT, es el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes. Entonces, ¿cuál es uno de sus objetivos? Pues para corregir la red radial, es decir, para corregir ese predominio de que haya un centro, ¿no? Un centro, en este caso en Madrid, y que de ahí salgan diferentes carreteras como muy importantes, muy predominantes, pues esto ha llevado a que haya desequilibrios con otras zonas, ¿vale? Y el tráfico rodado en otras zonas quede en desequilibrio, quede con menos infraestructuras, con menos servicios, que sea más difícil la comunicación. Por tanto, lo que se trata es de construir ejes transversales. Es decir, esto, para entendernos, lo tenéis en la diapositiva, sería ir construyendo diferentes, y es lo que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo, diferentes carreteras a lo largo de, por un lado, tanto en sentido norte-sur, que esto sería desde Andalucía, Galicia, Extremadura, es decir, tú imagínate, estás en Andalucía, ¿vale? Que es el sur de España, ¿vale? Pero tú quieres ir hasta Galicia, ¿no? Vale, pero si en la red radial lo que predomina es el centro Madrid, te vas a tener que ir de Andalucía a Madrid y para ir de Madrid a Galicia. Pues lo que se trata de hacer es justamente crear una red transversal, que sería que no haga falta de Andalucía a Galicia pasar por Madrid, ¿vale? Es decir, pasarías por Extremadura, ¿vale? Que es te llevaría la línea hasta, en este caso, Galicia, ¿vale? Es lo que se ha tratado de hacer. Eso por un lado. Ese es en el sentido norte-sur, ¿vale? O sur-norte, como quieras llamarlo, ¿vale? Si empiezas desde Andalucía, ¿vale? Entonces, o en sentido este-oeste, que sería el eje del Cantábrico, eso sobre todo en el norte. Es decir, toda esa línea que une, ¿no? De alguna forma el eje cantábrico, la zona o la cordillera cantábrica, podríamos decir. Sí, de Galicia hasta País Vasco, ¿vale? Entonces, en último lugar, la intensidad del tráfico, por lo general, es más elevada, evidentemente, en los corredores transversales, es decir, Mediterráneo, en el Cantábrico y en el Ebro. Ahí tenemos como una de las características de las carreteras españolas sería esa, que hay una intensidad del tráfico, es decir, hay mucho tráfico, una gran densidad del tráfico, sobre todo en esos ejes que hemos dicho muchas veces dinámicos, ¿no? El eje del Mediterráneo, ejes potenciales, ¿vale? En el Cantábrico también y en el Ebro también, puesto que uniría Cataluña con País Vasco, ¿vale? Y ahí es donde sucede esto de las mayores densidades urbanas, las mayores densidades urbanísticas, industriales, turísticas, justamente esas zonas de mayor densidad poblacional, de mayor turismo y de mayor industrialización son juntamente las que tienen mayor densidad del tráfico, ¿vale? Eso es lo que habría que tener en cuenta. Vale, hasta ahí. Nada, esto a continuación aparecen aquí las diferentes redes de autopistas y autovías desde 1995 a 2010, simplemente para que veáis la transformación que se ha ido produciendo, que es mayor construcción evidentemente de toda esta red de carreteras desde el 95, que es finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI. Y a partir de aquí ya, bueno, es que aquí a partir de estas diapositivas aparecen aspectos sobre la red ferroviaria, que es el siguiente punto que vamos a ver, ¿vale? Voy a tratar de ver este siguiente punto, que es el transporte ferroviario, que sería el 5.3, ¿vale? Entonces, en cuanto al transporte ferroviario, como sabéis, hay una parte aquí de historia de España, ha sido o fue desarrollado, ¿no? Se empezó a desarrollar en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Con la ley de ferrocarriles. Y principios del 20 es cuando ya tuvo un impacto en España mucho mayor toda esta red o este transporte ferroviario, que es justamente cuando va a coincidir con la industrialización española, ¿vale? Sobre todo a principios del siglo XX. Entonces, la red ferroviaria se diseñó, ¿vale? Como dijimos ayer, creo que lo comentamos, se diseñó con un ancho de vía distinto al europeo, ¿vale? Que en un principio era por esta capacidad de carga, porque la carga de los trenes, para que pudieran sobrepasar las elevadas pendientes que tiene el relieve español, pues se cambió, digamos, o se propuso, ¿no? este modelo de ancho de vía diferente al resto de Europa. Claro, lo que pasa es que eso ha contribuido
a un aislamiento desde este punto de vista del sistema de transporte con el resto de Europa, puesto que, claro, el ancho de vía es diferente y, por tanto, se tenían que hacer una serie de infraestructuras y de complejas, además, ¿no? Y de cambios de vía y de desplazamientos justo en la frontera. Pero eso se hace porque el relieve en España es muy... En principio se planteó que era por eso. No es la única cuestión, pero sí, en principio era a la hora de desarrollar la construcción de los ferrocarriles en España, al pensar que esos trenes iban a necesitar, porque iban a transportar mercancías, ¿no? Entonces, como había una pendiente muy pronunciada debido al relieve que tenemos en España, puesto que tenemos un relieve pronunciado, ¿no? Decíamos ayer también, pues el ancho de vía debía ser, pensaban estos constructores de alguna forma del ferrocarril español, que debía tener un ancho de vía diferente al del europeo. Lo que pasa es que eso va a traer evidentemente problemas desde el punto de vista de el paso evidentemente de trenes desde Francia, por ejemplo, a España, ¿vale? Entonces, en la actualidad ya es aquí donde tenéis que ir, ¿eh? Realmente lo importante en estos temas, o sea, en los temas de geografía, hablo de sector terciario ahora, pero cualquier tema, vosotros tenéis que ir más a ver, hay que saber un poco la evolución, no digo que no, pero tenéis que ir a la actualidad. Es decir, la actualidad en este caso del sector ferroviario, ¿cuál es? Pues bueno, tiene una menor importancia que el transporte por carretera, ¿no? Porque antes hemos dicho que el transporte por carretera, al ser un pelín más barato también, se utiliza mucho más, ¿no? Es el que predomina en España, tanto como pasajeros como en mercancías. Y por lo general se utiliza este transporte ferroviario para cargas pesadas y de gran volumen, ¿vale? Que igual un camión en muchas ocasiones a lo mejor no podría transportar, ¿vale? Por lo general es ahí. Lo que pasa es que la tendencia es, puesto que predomina en España el transporte por carretera, lo que se está tratando es de fomentar que haya un mayor transporte de mercancías utilizando el ferrocarril, ¿vale? Entonces, las principales ventajas del transporte ferroviario, otra de estas características sería, con respecto al de carretera, son la mayor seguridad. Por lo general hay menos número de accidentes en el transporte ferroviario que en el de carretera, evidente. Hay una menor contaminación con el transporte ferroviario que por el de carretera, ¿vale? Y, evidentemente, la congestión del tráfico, es decir, el tráfico, sobre todo en las zonas de mayor densidad turística, industrial, hay una elevadísima densidad del tráfico y muchas veces lo que hay es la congestión del tráfico, no sé si se entiende. Sí, es la concentración, es cuando se producen los atascos, ¿vale? Todos los atascos que hay, que evidentemente generan un tiempo, evidentemente, para los camiones, por ejemplo, que tienen que transportar unas mercancías, un retraso en el tiempo, por ejemplo, que por lo general esto no va a suceder con el transporte ferroviario, ¿vale? En relación al transporte aéreo, desde el punto de vista de las diferencias hablo, del transporte ferroviario y el aéreo en este caso, pues tiene la ventaja de que las estaciones de tren suelen estar en el centro de las ciudades. Por lo general, los aeropuertos no están en el centro de las ciudades, porque necesitan por lo general de unas infraestructuras muy grandes. Por tanto, por ejemplo, si nosotros ponemos como ejemplo Alicante, el aeropuerto del Altet no está en el centro de la población, no está el del centro de la ciudad, no está en el centro de la ciudad. No sé si lo conoces. Evidentemente, a ver, la estación de tren está en el centro de la ciudad de Alicante. Está de hecho, es que el tren está justo en el centro de la ciudad de Alicante. O sea, tanto para salir como para llegar, ¿vale? En cambio, el aeropuerto tienes que coger o un autobús o un taxi. De ahí, ¿vale?, esas diferencias o esa ventaja desde el punto de vista del transporte ferroviario que te plantaría, igual en Madrid, ¿vale? Te plantaría de alguna manera, en este caso, el transporte ferroviario en el núcleo central, básicamente muy cerca de la propia ciudad. De hecho, en Madrid lo que pasaría sería que lo que pasa, tú te plantas en Atocha, en la estación de Atocha, por ejemplo, y desde Atocha ya conectas con el metro, ya te lleva el metro a donde tú quieras de la ciudad,
¿vale? Entonces, en ese sentido es como una ventaja respecto al transporte aéreo, ¿vale? El transporte ferroviario, digamos que las competencias del transporte ferroviario se reparte, y pasaba lo mismo con el transporte por carretera, entre el Estado y las comunidades autónomas, ¿vale? Como no puede ser de otra manera, puesto que el transporte ferroviario está dentro del Estado español y evidentemente dentro de las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces la empresa, lo que pasa es que aquí nosotros hemos tendido, o la evolución ha sido que la empresa pública encargada del mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias ha sido Adif, que es la empresa que ha controlado por lo general las infraestructuras y el tráfico en este sentido del transporte ferroviario, ¿vale? En la red de ferrocarriles español, al igual que el de carreteras, tiene una disposición también radial, eso lo comparte, ¿vale? Esto de que el centro en Madrid, las principales zonas que conecta el transporte ferroviario son desde Madrid hacia las diferentes ciudades del Estado español, ¿vale? Y por lo general tiene una disposición radial, como digo, con Centro Madrid, y se compone de 3 redes, ¿vale? Tendríamos el ferrocarril, es decir, ¿qué tipos de ferrocarril habría? ¿Vale? Tendríamos ferrocarril de vía convencional, es el convencional, ¿vale? Gestionado, lo gestiona la empresa Renfe, que es una empresa pública, ¿vale? Que tiene una longitud de la red, pero bueno, esto es irrelevante, de 12.700 kilómetros. Esa sería la red convencional, y la gestiona Renfe, que es como la compañía o la empresa que domina en este sector. Después estaría el ferrocarril de vía estrecha, ¿vale? Que tiene unos 2.000 kilómetros y se localiza principalmente el de vía estrecha, sobre todo en la zona del Cantábrico, la cornisa cantábrica. Y por último sería el tren de alta velocidad, que es el que se ha ido, de alguna manera, el que ha tenido mayor protagonismo desde hace unas décadas, ¿vale? O el que se ha ido fomentando y desarrollando y gestionando en el país, ¿vale? Que sería el AVE, ¿vale? Que es alta velocidad española. AVE, ¿vale? Que desde 1992, finales del siglo XX, ya se estableció el primer trayecto, que era Madrid-Sevilla, con un ancho de vía europeo. Ese sí que tiene el ancho de vía europeo, ¿vale? Este AVE ya sí que tiene ese ancho de vía como el de Europa, ¿vale? Ahí ya sí que no hubo diferencias, ¿vale? Y claro, es que el AVE alcanza, por eso de la denominación de alta velocidad, ¿no? Este alcanza 250 kilómetros por hora. Incluso yo diría que un poco más, ¿eh? La red del AVE se ha ampliado, claro, y esta red del AVE desde finales del siglo XX y desde el siglo XXI se ha ido ampliando por diferentes zonas del país. Por ejemplo, nosotros el otro día hablábamos que se amplió, que en el año 2013 se estableció Alicante-Madrid, Madrid-Barcelona, ¿vale? Desde Málaga, desde Valencia, por supuesto, también está. Valencia, tú puedes acceder, Valencia-Madrid, en el AVE, ¿vale? Que al fin y al cabo es el tren de alta velocidad español, ¿vale? Esto lo que ha provocado, entre otras cosas, es que ese ferrocarril convencional, que hemos dicho al principio, quede un poco en desuso, ¿vale? Y que se esté primando por el AVE, ¿vale? O por la utilización del AVE. Vale, y aquí tenemos, esto es una imagen que hay al respecto del transporte ferroviario y de la construcción del AVE en las distintas zonas del Estado español, ¿vale? Que no está de más sabernos qué diferentes zonas, ¿vale? hay o qué ciudades conectan esta red de transporte ferroviario desde el punto de vista del AVE, ¿eh? O sea, por lo menos habría que saber que de Alicante a Madrid sí que está el AVE, de que Valencia a Madrid también está el AVE, ¿vale? Es decir, que hay algunas zonas, Barcelona-Madrid, ¿vale? Eso habría que saber al menos algunas, ¿vale? En principio, vale, me voy a quedar aquí, creo. Me voy a quedar y haré otro, porque como más o menos son 24 minutos, tampoco es tanto, ¿vale? Lo digo porque yo voy a avanzar, es decir, por lo menos tenéis la presentación en Aules, yo la voy a poner el enlace en Aules, entonces esto habrá que ir viéndolo, porque evidentemente en el examen que tendremos, esto es una parte que puede entrar, ¿vale? Junto con la población, que eso ya diremos lo que pasará, ¿vale? Yo lo que
lo que quiero tener que quede claro es lo siguiente. Yo voy a dejar una serie de presentaciones a lo largo de, esta es la primera, y a lo largo de Semana Santa, que tampoco van a ser muchas, porque a lo mejor me queda una más, ¿vale? Para acabar el tema del sector terciario y que cuando lleguemos de las vacaciones solo sea ver actividades, ejercicios del tema de población y ya con el examen, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la presentación. Un saludo a todos.